4 características del capitalismo contemporáneo, segunda parte. Tercero, el capital financiero. Todo capital es en principio dinero, es decir, moneda destinada a una inversión productiva con el fin de obtener un beneficio. Sin embargo, las inversiones en las diversas formas de capital son diferentes. Mientras el capital industrial y comercial se convierte en fuerza de trabajo, maquinarias, edificios, materias primas con el fin de valorizarse en la producción de mercancías, en un proceso en el cual la fuerza de trabajo añade plusvalía al capital dinero original, plusvalía que se realiza luego con la venta de las mercancías, el capital de crédito no se valoriza mediante la producción de mercancías, sino que se presta a cambio de un interés. Esto constituye, sin embargo, una forma derivada de la plusvalía, en la medida en que los intereses que genera el capital dinero prestado serán devueltos si un capital industrial o comercial lo destina a la producción de mercancías. Esto simplemente quiere decir que el capital productivo tiene que repartirse con el capital de crédito o capital que rinde intereses, los despojos, o sea, la plusvalía. La plusvalía se divide en ganancia del empresario en intereses e intereses, con lo cual los intereses no son finalmente más que una parte retirada de la ganancia del empresario. En la medida en que se desarrolla el capitalismo generando mayores costos en inversión e innovación tecnológica, es necesario también un aumento del capital destinado al crédito. Ese crédito se fue concentrando desde finales del siglo XIX en grandes sociedades y en los bancos que comenzaron a administrar grandes volúmenes de dinero, que luego fueron prestados e invertidos en la producción. Los bancos adquirieron así una importancia decisiva, puesto que sus inversiones en la esfera de la producción se hicieron indispensables para el capitalismo. El control de este capital productivo por los bancos es lo que se llama capital financiero, o como decía Rudolf Hilferding, es un capital a las órdenes de los bancos y utilizado en la industria, o en otros términos, este capital bancario con el doble carácter de capital que produciese intereses para los depositarios y de capital productivo bajo el control de los bancos es lo que se llama capital financiero. Teniendo en cuenta la importancia que adquiere el capital financiero, la historia del capitalismo podría ser leída como la tentativa permanente por emanciparse de las imposiciones monetarias, fin del oro como equivalente general de todas las mercancías y financieras de la acumulación. Se trata de un esfuerzo ilusorio, puesto que de esta manera no pueden ser superadas de manera duradera las contradicciones del modo de producción capitalista. Pero el intento apunta a permitir al capital como clase preservar su derecho de propiedad fundamental, el que posee sobre la creación y la apropiación de la plusvalía. En la actualidad, y tras haber sido contenido temporalmente durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el capital financiero recuperó su vigor en el contexto de la denominada globalización financiera, gracias a las políticas neoliberales de desregulación. A modo de burla, Hendrik van den Hut hizo una Declaración Universal de los Derechos del Capital imitando los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y empieza así: la única declaración por la cual los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, el Consejo de Seguridad, el G8 y la Comisión Europea desarrollan políticas y vigilan su aplicación. Artículo primero: todo capital nace libre e igual en perversidad y derechos, dotado como está de poder. Artículo 2: todo capital tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción ninguna de su origen. Artículo 3: todo capital tiene derecho a ser utilizado de la forma que sea, el derecho a la libertad y a la seguridad de su beneficio. Artículo 4: ningún capital será sometido a la distribución igual y los impuestos están prohibidos en todas sus formas. Artículo 5: ningún capital será sometido al uso obligatorio por razones sociales y humanas. Artículo 6: todo capital tiene derecho a ser reconocido y utilizado en todas partes. Artículo 7:
Todo capital tiene derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación frente a los derechos de los seres humanos. Artículo 8. Todo capital tiene derecho a esconderse en cualquier banco que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Artículo 9. Ningún capital será sometido al control popular. Artículo 10. Todo capital tiene derecho a corromper a la acumulación y a los intereses. Artículo 11. Ningún capital será condenado por los efectos causados por su uso especulativo. Artículo 12. Ningún capital será objeto de injerencias en su uso privado ni de ataques a su honra o a su reputación. Todo capital puede ser guardado bajo secreto bancario. Artículo 13. Todo capital tiene derecho a circular libremente, a elegir su inversión en y sacar beneficio de cualquier actividad del ser humano. Todo capital, incluidos los beneficios, tiene derecho a fugarse de cualquier estado. Artículo 14. En caso de persecución, todo capital tiene derecho a buscar asilo en un paraíso fiscal. Este derecho no podrá ser limitado por acción jurídica por delitos cometidos por las multinacionales. Artículo 15. Todo capital tiene derecho a convertirse en dólares. Artículo 16. La explotación es el uso natural de cada capital. Solo mediante la libre circulación se podrá maximizar su beneficio. Artículo 17. Todo capital tiene derecho a ser propiedad personal. Ningún capital será privado de su propietario. Artículo 18. Todo capital tiene derecho a expresarse en beneficios privados obtenidos por la prestación de los servicios básicos. Artículo 19. Todo capital tiene derecho a ser utilizado para lo que sea. Este derecho incluye el no ser molestado en su flujo y el uso sin limitación de fronteras. Artículo 20. Todo capital tiene derecho a acumularse sin límite alguno. Ningún capital puede ser obligado a pertenecer a un ser humano. Artículo 21. La voluntad del capital es la base de la autoridad. Artículo 22. Todo capital tiene derecho a obtener mediante el esfuerzo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional todos los recursos de cada Estado y a satisfacción de los derechos de los propietarios indispensables a su riqueza por encima de la dignidad humana. Artículo 23. Todo capital tiene derecho a corromper un gobierno y a fundar consorcios para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Todo capital tiene derecho a ser utilizado como préstamo y a los intereses periódicamente pagados. Artículo 25. Todo capital legalmente o ilegalmente otorgado como préstamo tiene derecho a ser exigido. Artículo 26. El pago de los intereses tendrá por objeto el pleno desarrollo de la perversidad humana y el fortalecimiento del poder. Favorecerá la pobreza, la represión y la enemistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las multinacionales para el mantenimiento de la guerra. Artículo 27. Todo capital tiene derecho a participar en la vida de cada comunidad y a gozar de la explotación del ser humano. Todo capital tiene derecho a la protección contra su uso por motivos morales y a gozar de los beneficios que le corresponden por razón de la destrucción científica, literaria, artística o que sea autora. Artículo 28. Todo capital tiene derecho a que se establezca un orden monetario internacional en el que los derechos y libertades proclamadas de esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. Ningún capital tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo así puede desarrollar libre y plenamente su explotación. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, todo capital está solamente sujeto a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el mayor beneficio posible. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos e intereses de las multinacionales. Y el último artículo, artículo 30, nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido en el que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Una gran burla de este autor, en la cual se evidencia cómo el capital hoy en día vale más que los derechos humanos. Pasamos a la cuarta característica del capitalismo contemporáneo. El capitalismo y las transformaciones de la agricultura. El poder de las multinacionales agrícolas a nivel mundial es notable. Ese dominio de la agricultura es fundamental para la riqueza de estas multinacionales, al mismo tiempo que se consolida un nuevo modelo de agricultura capitalista. Este modelo se gestó durante la época de la Revolución Verde mediante la introducción de paquetes tecnológicos intensivos en el capital y con la finalidad de industrializar las actividades agrícolas. Para ello se centró en la tierra en manos de grandes empresarios
terratenientes y se expulsó a millones de campesinos. Se introdujeron insumos químicos y semillas mejoradas y se uniformó la producción mediante la generalización de especies únicas que fueron desplazando la diversidad de especies nativas en todos los continentes. En estos momentos el capitalismo amplía el radio de acción de la revolución verde, puesto que las grandes multinacionales se han apoderado de todo el proceso económico desde los genes hasta la mesa de los consumidores. En algunos casos estas empresas poseen directamente la tierra o la someten a la producción mediante la venta de insumos y agroquímicos. También controlan la comercialización de los alimentos, como se constata en el hecho de que en 1996 en los Estados Unidos las empresas hubieran invertido en la producción de alimentos 126.000 millones de dólares, mientras que en el marketing de los productos gastaron 421.000 millones de dólares. Datos de Jorge Reichmann en su libro Cuidar la Tierra, políticas agrarias y alimentarias sostenibles para entrar en el siglo XXI. La concentración de empresas se da en un doble plano, en el de la agroquímica, semillas, transgénicos y en el de los alimentos. En cuanto al primer aspecto, se ha gestado el dominio de unas cuantas empresas que se han fusionado para controlar actividades productivas que antes se encontraban separadas. Ahora existen poderosos conglomerados que producen fármacos, agrotóxicos, abonos químicos, semillas y transgénicos. Pocas empresas controlan este mercado. DuPont, de Estados Unidos, Monsanto, que compró a Cargill y a Pharmica y a Upjohn, Novartis, que es de Suiza, Aventis, que es francesa, Bayer y BAS, que son alemanas, Abiotech, estadounidense, y Dow Chemical, estadounidense, son las principales que están en este escenario. En lo que respecta a la alimentación, unas cuantas empresas controlan su venta, entre las que sobresalen Nestlé, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Estas empresas también se han diversificado porque han incursionado en los más diversos terrenos de la alimentación, incluyendo producción, procesamiento, comercialización y venta. Y en nuestro país pues tenemos gravemente darnos cuenta de que Monsanto es de los que produce el glifosfato para el combate contra los cultivos ilícitos en nuestro territorio. Un químico que ya ha sido prohibido en Europa y en el mundo, aún en Colombia, se sigue usando con ayuda del gobierno nacional. Bueno, con este cuarto aspecto terminamos entonces el tema del capitalismo contemporáneo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias.